Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta cuarta temporada de los podcasts en aguacate por parte de CONAPA. Esta tarde vamos a compartir un poquito eh, nos van a compartir más bien un poquito de su experiencia la doctora Andrea Castillo Vega y pues también vamos a estar aquí con la doctora Maribel Gutiérrez. Sean bienvenidas. Ujú. Gracias, buenas tardes, doctora. Buenas Nos tardes. podría eh, presentarse un poquito con un poco de su currículum, de su experiencia que ha tenido en este tema del suelo y el aguacate. Por favor, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes, queridas Julie y Maribel. Buenas tardes, gracias por esta invitación a los integrantes de CONAPA. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes y más con este tema que me encanta. Entonces, eh, vamos a empezar con esta experiencia que tenemos, dice Mari, con experiencia en aguacate. Desde siempre estamos en este tema por la región, que estamos involucrados en ello, en el cultivo de aguacate, y por mi interés de especializarme en este tema de edafología, de conocer este suelo que sostiene al cultivo, y de ahí pues le hemos seguido con otros cultivos. Entonces, mi preparación va en edafología y nutrición vegetal en el Colegio de Posgraduados, en maestría y en doctorado. Antes de eso, soy agrónomo de la Facultad de Agrobiología pues hemos trabajado en algunas instituciones que nos han dado la oportunidad de conocer tanto suelos forestales como viveros, como productores de diferentes niveles. Entonces, yo encantada con este tema y con compartirles de qué se trata estos estudios que son importantísimos para la producción. Vamos a ver al respecto. Muy bien, Bien, doctora. el perfil de suelo para el cultivo de aguacate nos dice primero, si es para aguacate, qué suelo se requiere, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de México, estamos hablando de Israel o del país del sur que se llama Chile. Es diferente el requerimiento, porque es diferente el porte de aguacate que manejan. Entonces, para México estaríamos hablando de suelos, dicen suelos profundos, y cada quien entiende lo que quiere con suelos profundos, pero en realidad necesitamos preguntarle al productor qué variedad vas a instalar, qué porte injerto tienes, ¿verdad? Para México son más profundos porque tenemos árboles muy grandes en producción, altos me refiero, y entonces necesitan anclaje, necesitan profundidad de 2 metros los de plena producción. En Israel o en Chile tenemos menos. Ellos trabajan solo con los centímetros donde están las raíces más activas y se refiere ya a 30, 40 centímetros de profundidad y eso es todo lo que revisan. Pero nosotros tenemos experiencias que los suelos que requiere el cultivo de aguacate nos va mejor cuanto más profundos son. Podemos manejar los portes de árboles de diferentes formas, pero los suelos son profundos, que tengan buen drenaje, no quiere encharcamientos. El cultivo es muy susceptible a enfermedades, tanto fúngicas como bacterianas, y pues eso no nos conviene, la parte radicular enferma, ¿verdad? Y para esponjarlos y meterles aire a todos, que manejen humedad, que manejen nutrientes, los suelos deben de contener materia orgánica para que sus poros nos lleven a desarrollar una buena estructura con los microorganismos con los que se asocia el aguacate. Entonces, sí, materia orgánica, los microorganismos en él, suelos profundos, depende de la altura de la planta, del árbol, y las texturas más convenientes siempre son la franca, que tiene arenas, limos y arcillas, o la franca arenosa, es decir, perseguimos buen drenaje. Eso sería básicamente el requerimiento de el cultivo de aguacate. Compañeras. Muy bien, doctora. Es sumamente importante todos los aspectos que menciona, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta hacia dónde
a qué lugar está dirigido el cultivo, qué densidades, qué variedades, qué porta injertos. Definitivamente es sumamente interesante. Me gustaría que nos platicara un poquito para todo nuestro público, doctora, ¿qué es un perfil? Un perfil de suelo ¿Qué es un es perfil de un suelo? estudio vertical que se hace en el suelo, se hace ya sea con palas o con retroexcavadoras y consiste en hacer un estudio donde quepan aproximadamente 2 por 2 y de profundidad. Eso es lo interesante. Un perfil se hace hasta que nos explique dónde van desarrollando las raíces, dónde impide o favorece el desarrollo de raíces. Es la profundidad que requerimos. Estudiamos en ellos varios aspectos. Uno puede ser, nos da mucha información, nos va a decir qué facilidad van a tener las raíces para anclar, para crecer, qué humedad va a disponer, porque en ocasiones encontramos horizontes, que son las coloraciones horizontales que desarrolla con el tiempo el suelo. Encontramos horizontes endurecidos, impermeables, que impiden tanto la transmisión de agua hacia el anclaje de la planta. Entonces, esto nos ayuda a entender un perfil de suelo y se hace a esa profundidad hasta donde me explique de la planta dónde va a llegar. Hasta dónde quieres que llegue tu cultivo, hasta ahí vamos a explorar en estos perfiles. ¿Y qué importancia tendrá un perfil? ¿Para qué? Pues fíjense que es muy obvio que las personas revisen las copas de sus árboles, la parte foliar donde está cargando fruta, pero no revisan la parte oculta del árbol, que significa el 50% del árbol está escondido ahí en ese suelo. ¿Cómo se le está pasando? Si tiene impedimentos para desarrollo la raíz, no va a crecer tu árbol, no va a nutrirse, no va a cargar. Entonces, es esa mitad oculta, es estudiar el perfil, esa mitad, cómo está pasándosela a mi cultivo, directamente explorar en campo. Y bueno, pues, las plantaciones, ¿qué podemos concluir desde el perfil de suelo? Híjole, los perfiles del suelo son llamados de diferente forma en diferentes países. En algunos lugares le llaman calicatas. En otro le llaman simplemente un estudio perpendicular y no son son verticales, como una pared. Así se ve para que nos muestre. ¿Y quién es el que está de frente donde voy a describir? Mi árbol. Es decir, le estoy preguntando a la raíz cómo está creciendo ahí. Entonces, estos estudios de suelo me dan la luz para poder decidir un manejo y tener mejor rendimiento. Hay personas que no saben por qué no está creciendo o por qué crece más su huerta de un lado que de otro. Se desarrollan más los árboles y les falta hacer esto, un estudio de suelos, de perfil de suelos. Ujú. Muy interesante, doctora, y yo creo que sí es importante que los productores y los técnicos que de alguna forma están involucrados en este cultivo, pues conozcan el perfil, o hagan un perfil para que reconozcan su suelo y vean las características que tiene y así prever problemáticas que se pudieran tener, ¿no? Para evitarlas. Doctora, ¿qué relación tiene el sistema de plantación con el perfil de suelo? Ajá, el productor que va a instalar su huerta, si hace un estudio primero de este tipo de perfil de suelo, va a poder elegir el mejor portainjerto. El portainjerto, hay portainjertos que enanizan su planta. Este perfil de portainjertos enanos lo va a poder elegir si su profundidad efectiva, donde puede crecer la raíz, está limitada. Si no tiene un suelo profundo, vamos a tener árboles pequeños, pero a mayor densidad. Es decir, las personas que no tienen un perfil apto para aguacate y que tienen una capa arable y que va a explorar su cultivo muy baja, van a elegir portes bajos y plantaciones muy
eh, cerca, es decir, altas densidades de plantación. Por este motivo, pues el estudio me va a decir cómo me va a ir bien. Les va a ir bien a todos, pero requerimos saber qué densidades de plantación voy a utilizar y son con base en el estudio. En otras palabras, un suelo profundo me permite usar el aguacate Hass normal, pero hay variedades enanizantes para aptas para suelos que no tienen mucha profundidad y vas a tener alto rendimiento. Si conoces tu suelo, vas a saber qué plantas requieres comprar y a qué densidades plantarlas. ¿Dónde podemos poner árboles más lejos uno de otro, ejemplo 10 o 12 por 12, en donde tengamos perfiles más profundos? ¿Y dónde ponemos el famoso 4 por 4 o 5 por 5 en donde no tengamos un perfil muy profundo? La planta, el árbol no va a crecer en donde no tenga posibilidades de mucho desarrollo. Podemos influir para arreglar estos perfiles. De manera agronómica lo podemos manejar, pero si sabemos que la plantación es nueva, necesito conocer mi suelo, dónde lo voy a poner. Y entonces tomo la mejor decisión para un alto rendimiento. Si tomé una mala decisión, vamos a suponer que no me fijé en el perfil, que es la mayoría de los casos, y veo que mi planta, ay, Dios mío, puse 4 por 4, estaban chiquitos, ¿verdad? Los árboles. Y están creciendo mucho. Todavía no producen y ya se entrecruzaron esos arbolitos. Yo quería cosechar antes de que se entrecruzaran. Pues debo manejarlos con poda. Y ya sabemos que la poda es cara. Entonces, cuando yo conozco el perfil de suelo, puedo elegir tanto el árbol que voy a poner ahí como la densidad de plantación adecuada para que no esté yo gastando tanto en podas. Y esto es un buen negocio porque recuerden que las podas y los árboles viejos que están entrecruzados dejan de producir. Entonces, lo que tenemos que hacer es explorar ese suelo y elegir la densidad de plantación adecuada para que no tengamos tantos problemas de entrecruzamiento y de que un árbol sombrea a otro y peor aún, de que los puse muy separados porque espero plantaciones altas y no crecen y tengo el terreno mal utilizado. Entonces, esto se arregla con saber qué tipo de suelo tengo explorando el perfil. Para saber y acertar a los más altos rendimientos. Quiero comentarles aquí en el sistema de plantación que siempre ya estamos claros en esto. Sabemos que una densidad alta, es decir, pones a corta distancia tus árboles, nos dan mayor rendimiento. Ya nos han sorprendido en Israel y en Chile. Ellos ponen densidades muy altas, es decir, a corta distancia sus plantas y tienen mayores rendimientos que nosotros. Una que me sorprendió grandemente en Israel fue 60 toneladas por hectárea. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver normalmente 20 y ya le fue bien a ese productor, 20 toneladas por hectárea. Entonces, las altas densidades, no les tengamos miedo. Lo que pasa es que si pones arbolitos pequeños en un perfil muy profundo, arbolitos quieres tenerlos siempre podados, vas a tener demasiada necesidad de poda. Él va a crecer, va a querer crecer y crecer. Allá en Israel les funciona, ¿por qué? Porque sus perfiles de suelo son arenosos. Es difícil que el árbol encuentre comida muy abajo. Entonces arreglan la capa arable de esos 30 o 40 centímetros y el árbol se queda comiendo ahí donde hay alimento. Pero nosotros tenemos suelos a veces muy profundos y para altas densidades se nos entrecruzan rápido. Entonces es un problema no poner las distancias de plantación sin haber explorado el perfil de suelo primero. En conclusión, un suelo profundo va a requerir mayor distancia entre árboles. Un suelo delgado va a requerir mayor densidad de plantas porque no van a crecer mucho. ¿Vale? Entonces, conocerlo me da la pauta para saber cómo me la voy a pasar mejor.
y el árbol también, Sí, ¿verdad? doctora, qué interesante lo que nos comenta, sobre todo puntos que debemos de tomar en cuenta porque evitando las podas vamos a reducir nuestros costos de producción, lo cual a todos nos interesa, ¿no? Cualquier productor le va a interesar eso, ya que ya lo mencionó, eso nos eleva de manera considerable los costos de producción por hectárea. Y claro, Ajá. se puede planificar conociendo, teniendo un buen conocimiento del perfil del suelo que se va, donde se va a establecer el cultivo. Muchas gracias por mencionar esos Inicial. puntos. Sí, le escuchamos. Ajá, inicial y fíjate, Yuli, que un perfil de suelo no requiere más de que un día de exploración. ¿Y cuántos años de vida del árbol nos vamos a favorecer con el buen manejo que se le va a dar? ¿Verdad? Entonces, sí, son recomendables estos estudios. Sí, de hecho, qué bueno que menciona esa palabra porque son recomendables y muy necesarios, ¿no? Entonces nos pueden ayudar a llevar una buena planeación del cultivo desde el establecimiento, que es lo más importante. Entonces, muchas gracias Ahí también. por los tips. Ajá, Sí, sí, fíjate, Yuri, que como trabajamos aquí en México, a veces no es preventivos, no es desde el establecimiento. ¿Cuándo queremos estudiarlos? Cuando ya tenemos el problema. ¿Y aquí qué está pasando? Y ya no nos lo explica bien ni la nutrición, ni el riego, ni nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no desarrollan? Hacemos el perfil y ya vemos por qué. Tenía algún horizonte endurecido, teníamos que trabajar antes cada cepa, teníamos que dejar que anclara bien el árbol, etcétera. Entonces, a veces estamos queriendo remediarlo, pero ya perdimos entonces, ya perdimos rendimiento. claro. Sí, pero de todas maneras nunca es demasiado tarde. Sí, claro, pero eso que Sí. menciona es sumamente importante porque, de hecho, ya en la práctica, y seguramente no me va a dejar mentir, me ha tocado ver y conocer algunos huertos, especialmente recuerdo uno de Sirahuén, donde tienen suelos muy buenos, suelos profundos, y personas que fueron justamente a Israel regresaron a poner ahí a establecer altas densidades y no, hombre, no se la acababan con el manejo de podas, elevando el costo de producción de manera muy considerable. Entonces, sí hay que tener cuidado Sí, con lo su que vemos en otros lados, si aplica a nuestro perfil. Y a mí exactamente, es exacto lo que dices, y más porque tú le sabes bien a las podas. Ya sabemos cómo un productor invierte en podas, y ¿saben qué? Es doloroso para un productor que le digan: "Necesita podas". Híjole, ya perdí. Prefieren de: "Ay, no, mire, mejor córteme este brazo porque, pues, yo de ahí como, no me lo corte", ¿no? Entonces, son actitudes remediales en manejo, pero necesitamos comprender cómo el árbol fotosintetiza para darle la luz necesaria. Y, pues sí, en esas nos vemos, porque suelo muy profundo te va a dar gran vigor y grandes plantas. claro, al rato tenemos los árboles entrecruzados y es un problema de, fruta en lugar de fruta limpia, pues, toda llena de varicela y otros problemas que reducen su calidad y nos la mandan, pues, a nacional, ¿no? Finalmente. Repercute todo en la comercialización y en la calidad del fruto, que es lo principal. Me gustaría que nos platicara, doctora, ¿qué problemas en el perfil son originados por el manejo agronómico del suelo? Ajá, fíjate que sí lo hacemos. Todavía tenemos un cultivo bueno y le metemos problemas al suelo. Sí, ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, en primer lugar, hay personas que tienen terreno irregular. Voy a mencionar varios, por decir alguno, no por ser más importante, todos son los que nos llevan a problemas en perfil. Terrenos irregulares y los rellenamos. Entonces, ahí empezamos y ponemos una planta. Pues estamos empezando a hacer suelo ahí y no es igual que toda la huerta. Además, trajimos materiales diferentes para rellenar. Y entonces tenemos problemas en un lado y en otros no. En unos encharcamientos, en otros no, en uno buen desarrollo, en otro no. Entonces hay que comprender qué material llevamos para rellenar, para poder manejarlo adecuadamente, igual que la huerta completa, pero ahí sí sabemos que rellenamos, hay que manejar especial. El perfil no va a ser igual, no va a estar es suelo nuevo que vas a tener que hacerlo. Ponerle su materia orgánica, sus microorganismos, la planta,
riego especial porque se maneja diferente la humedad cuando es un suelo nuevo que cuando es uno bien desarrollado con sus horizontes. Entonces, bueno, pues esto es por un lado, la nivelación del terreno, pero recuerden que a veces nivelamos para poder trabajar con maquinaria, el terreno. Entonces, en la nivelación, quitamos el horizonte más fértil de arriba para nivelar y ya está todo, ya se ve parejito como mesa de billar, pero no cuidamos que el horizonte que tiene más microorganismos, más fertilidad, lo dejemos junto al árbol. Entonces, ese tipo de movimientos que hacemos por nivelación, incluso por terracear o por hacer cajetes en pendientes, sí es bueno hacer cajetes porque no es erosiona tanto el suelo. Pero a la hora de hacer un cajete, se retira el horizonte de arriba, el horizonte más fértil, lo reservas, nivelas y le regresas su suelo fértil al árbol en el cajete o en la terraza. Entonces, este tipo de prácticas agrícolas sí nos convienen, pero necesitamos entender que la parte fértil es el horizonte superior y siempre debe estar junto al árbol. Otra cosa, la maquinaria que usamos para hacer diferentes labores, no nada más para fumigar. A veces debaramos en vez de guirear. Entonces se convierte en muchos pasos de maquinaria pesada sobre el suelo y el suelo siempre debe de tener humedad. Entonces el suelo húmedo y compactado con la maquinaria hace abajo de la maquinaria donde no pasó una rastra, hace un endurecimiento como una banqueta así de fuerte y se llama piso de arado. Tiene nombre. El piso de arado es un horizonte como si estuvieras comprimiendo em, de esos tabiques que son de lodo, ¿cómo se llaman? Adobes. Como si tuvieses eso, una banqueta de adobe bien compactada y ahí ya no penetran las raíces. Ahí ya no se mueve el agua. Y estamos apenas abajo de las cuchillas que van haciendo el arado, de los discos del arado. Entonces, este paso exagerado por incorporar materia orgánica, aparte de romper muchas raíces activas, pues me deja ese piso de arado. Es como cuando vamos por el camino con nuestro carro, por siempre por el mismo camino en la huerta. ¿Cierto que en el camino hay charcos? ¿Cierto o falso? En el camino que ¿Cierto? entramos con los carros. Sí. Sí. Bueno, entonces, si hay charcos, ¿por qué hay charcos ahí? Y en lo demás no. Hay compactación por maquinaria. Eso experimenta la huerta entera con el exceso de trabajo con maquinaria pesada. Mientras más grandote esté el tractor, más le avanzamos, dice el productor, pero más compactamos. Entonces existen métodos de labranza que son de conservación y para que estos suelos no hagan ese piso de arado, que es dejar que crezca vegetación, dejar que infiltre, dejar que los microorganismos esponjen el suelo, que hagan poros y no compactación. Entonces, mientras menos se utilicen maquinaria pesada, vehículos pesados, más esponjadito está el suelo y mejor desarrollan tus raíces. ¿Qué quiere decir que esté el suelo esponjadito? Les digo a mis estudiantes, como si fuera un pastelito de chocolate. Así queremos el suelo, que tenga poros de diferentes tamaños, que si lo toco sea suave. Y esto me permite no nada más que esté suave y que yo lo vea bonito, que la planta crezca, que la planta mueva su agua y sus nutrientes, no la deja limitada y que los microorganismos estén de una forma aerobia, no que proliferen los patógenos, que proliferan generalmente en suelos compactados. Entonces, más salud de raíz, más la mejor textura y estructura se juntan cuando tú tienes buen suelo, pero lo dejas que desarrolle terrones esponjaditos, que no lo compactes. Entonces, sí puedo usar el arado, sí puedo usar el tractor para fumigar, me refiero al exceso, que todo se hace con maquinaria. Los que te compran la fruta para exportación saben, si tiene pasto, guirielo, no aplique herbicidas, porque los herbicidas
pues sí se llevan a las malas hierbas, se llevan a los microorganismos y compactan el suelo. Entonces vamos a tener esos horizontes que no me dejan desarrollar raíces ni respirar raíces. El aguacate quedamos que quiere suelos aireados. Necesitamos meterle aire. ¿Y cómo le metemos aire a los suelos? Con microorganismos, raíces y no compactando. Con materia orgánica lo haces más esponjadito porque ahí alberga microorganismos y esto es lo que nos conviene. Entonces no hay que quemar, no hay que exceder labores de labranza con tractor para que podamos tener un suelo sin problemas de horizontes compactados, ¿verdad? Y tampoco usar herbicidas. Los que te compran la fruta saben que si tú no usas excesos de todo esto, lo que les vas a vender es un producto más inocuo. No tuviste que usar tantos fungicidas, bactericidas y tóxicos para poder matar malas hierbas, sino que al contrario, cada guireada que le diste incorporó más materia orgánica y el suelo se hace más fértil, ¿verdad? Las texturas de suelo que quiere el aguacate, quedamos que eran franco-arenosas, francas, pero tenemos productores en arcillosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo, ponerle su materia orgánica, mayor cantidad de materia orgánica y microorganismos, porque ese suelo que está como un chicle, como una plastilina, se va a esponjar con el manejo de microorganismos y materia orgánica, y entonces le metemos aire al suelo para que no se vaya pues a compactar, ¿verdad? Estamos luchando contra compactación si tenemos aguacate, por enfermedades y por desarrollo de raíz que no le permitimos. Em, el tipo de arcilla que tenemos, si es muy arcillosa, cuando se cuartea en temporada de secas, va a romper raíces. Entonces, esas arcillas son muy buenas, son muy fértiles, pero en aguacate requerimos un mayor crecimiento de las arbences e incorporarlas al suelo para que se esponje ese suelo y así tengamos un suelo más apto para aguacate. Los aptos no son arcillosos, pero los arcillosos son muy fértiles. Entonces hay que saberlos manejar para meterles aire, para que se esponjen, no para que se queden compactados. Donde hay solo plastilina de suelo compactado por muchas arcillas expansivas, ahí no se van las raíces, solo se van por las grietas. Entonces no tenemos un buen desarrollo de plantas si no sabemos manejar esos suelos. Como ven, pues la problemática agronómica está canija porque nosotros queremos a toda costa no nada más luchar contra suelos. Todos queremos que sean aguacateros. También los climas, todos los climas, en calientito, templado, más frío, todos queremos que sean aguacateros. Sí, pero hay que saberlos manejar. Y esa es la clave. Estudia tu suelo con un perfil y entonces sabremos qué se necesita implementar para que te vaya bien. ¿Sí? Mm, Bien. un gusto escucharla, doctora, de verdad, o sea, mi cabeza está así como que em, trabajando mucho, pensando y Perdón. relacionando, relacionando mucho en lo que yo trabajo, que son la parte de enfermedades y lo que está diciendo usted, ¿no? Y caemos en cuenta muchos problemas que hemos estado viendo y dónde está el origen. Desde, bueno, el sustrato primero, en dónde se van a anclar esas raíces, esa planta, ¿verdad? Y es lo que usted nos está participando ahorita. Eh, Aquí, doctora, dentro de todo lo que comentó, bueno, ya está dando muchos tips, ¿no? De cómo trabajar. El- en el caso de la maquinaria, primero, ¿no? Del el paso de maquinaria constante que desgraciadamente, pues, por la, alta producción o extensiones tan grandes que se tienen con el aguacate, pues, es difícil que no se utilicen estos vehículos pesados o maquinaria pesada. Sin embargo, comentó algo
que quisiera así como que destacar y que yo también en la parte de sustentabilidad me gusta mucho este tema, es justamente eso esponjosito que como lo comenta usted, también el que haya la materia orgánica en la superficie, o plantas, que haya los rastrojos, pues, de las plantas que van quedando, los desechos de las plantas. Esto hace que al pasar la maquinaria, esto luego regrese otra vez a tomar esa esponjosidad, digamos. Y eso, Ujú. pues, es, muy interesante, ¿no? Cómo podemos nosotros remediar con algo tan sencillo. Y algo que dijo usted, entonces, no es necesario incorporar la materia orgánica se va incorporando sola. Sí, fíjate que cuando tenemos alta actividad microbiana como el aguacate, estamos hablando no de cualquier cantidad de materia orgánica. El productor aplica cada año o mínimo cada 2 años materia orgánica como una costumbre. Pero fíjate que lo que están haciendo en realidad es eso, provocar que esa materia orgánica que aplican en cantidades bastante importantes, porque van hasta el 5% como mínimo. En Uruapan he visto huertos que tienen hasta el 12% de materia orgánica. Increíble. O sea, demasiada humedad, demasiada actividad biológica tienen esas huertas. Entonces, sí, demasiada aireación también. Ahí hay que cuidarlos de la retención de agua tan alta que tienen por tanta materia orgánica. Pero cuando tienen esa costumbre de aplicar materia orgánica, la que aplicaron hace 2 años ya se incorporó, o sea, se va incorporando al suelo, se va humificando y se va estabilizando. Lo esponjadito de los poros de un suelo no se hace de un año para otro. El tiempo es el que hace esa mineralización que se incorpore y que se estabilice. Depende del tipo de materia orgánica, tenemos diferentes grados de estabilidad de agregados de esos terrones. Y los terrones, entendiendo por ese pastelito de chocolate que les dije, esos terrones deben de estar con todo tamaño de poros y, como dices, que aguanten el paso de maquinaria. Qué bueno, porque están estabilizados y se logró con años de manejo de microorganismos y de materia orgánica. Entonces, por eso sí se puede, pero un suelo susceptible que está compactado ahorita, pues déjalo descansar. Se llama labranza de conservación, ¿verdad? No mover tanto el suelo y dejar que se restablezca la microbiología. Las raíces y las plantas van a hacer esos agregados estables. Y otra ventaja, cuando riegues o cuando llueva, no se van a lixiviar todos, se van a ir hacia abajo, fuera del alcance de raíces los nutrientes, no, ahí se quedan en esos agregados. Igual que el pastelito te retiene las 3 leches. Ay, qué rico, ¿verdad? Así nos retiene las arcillas, nos retiene los nutrientes en todo tamaño de poros que le sirve al suelo. Entonces, esa planta no sufre de anaerobiosis, aunque llueva. En cambio, un suelo que no ha sido manejado con microorganismos, con sus plantas que lo protegen, con la agregación de materia orgánica para que todo se mantenga activo, esos suelos tienden a compactarse. Y cuando les metes la maquinaria, ahí está la compactación. ¿Sale? Entonces, sí hay suelos que aguantan más, pero necesitamos desarrollar la estructura. Hazle la evaluación. ¿Puedes meter la pala sin problema en tu suelo? En los primeros 40 centímetros, está comiendo bien tu planta. Ahora revisa que no tenga algún obstáculo para que drene el agua y que ancle tu planta. Porque acuérdense que en huertos llegamos a revisar qué pasó y se acostaron varios árboles con el viento. Ese acame sucede cuando no tuvieron oportunidad de anclarse. No lo habíamos revisado. Entonces, por eso necesitamos revisar cómo están varias partes de la huerta. Si vemos desarrollo diferente, va a haber suelos diferentes abajo. ¿Vale? Entonces, sí, sí es, qué bueno que hayas desarrollado estructura en varios años, productor. Entonces sí puedes usar tu maquinaria, pero conserva
a ese desarrollo de estructura. ¿Qué es la estructura? Los terroncitos esponjados, que no están duros, que no tienes compactación, que respira tu planta aunque llueva, no se colapsa todo y queda brilloso, como una plancha anaerobia. Abajo, en realidad, hay anaerobiosis donde no hay buena estructura arriba. Y además, como no penetró el agua, hay erosión. ¿Ves? Una prueba para ti, productor. ¿Ves que el agua, cuando llueve, sale escurriendo de tu terreno por algún lado y va del color del suelo? Tienes compactación en algún horizonte. Necesitas desarrollar estructura para que haya infiltración y la infiltración no te acarrie los nutrientes hacia abajo, que se queden ahí en tu labor. El desarrollo de estructura hace todo, retiene los nutrientes que fertilizaste, retiene la materia orgánica, los microorganismos y la planta no se queda lavada cuando llueve. Por eso necesitamos estructura y, en efecto, como decías, Mari, cuando pasa el tractor se vuelve a esponjar. Qué bonito. Caminamos en esas huertas y lo sentimos en las botas, esa estructura buena. Pero cuando oigas tus taconazos, aguas, pues estamos compactados y vamos a ver desde dónde está esa compactación. Eso me ayuda a definir un perfil de suelo. Sí, otro indicador de que estamos trabajando bien, aparte de las plantas y microorganismos que nos encargamos de conservarlo. No quemaste y no aplicas exceso de fertilización, porque díganme, ¿a qué microorganismo le gusta crecer? En la sal. No, ¿verdad? Lo usamos la sal como conservador para que no lleguen a colonizar ellos. Entonces, exceso de fertilizantes es exceso de sales, los fertilizantes son sales. Solo hay que aplicar lo que requiere el, el huerto. Así es de que otro indicador de que está sano tu suelo y que está anclando bien tu planta, también es el color del suelo. ¿De qué color es un suelo sano? Un suelo fértil es color pardo. En edafología, el color pardo, dicen, pues, ¿qué color era eso? ¿Verdad? Es color chocolate. Ese es el color pardo en edafología, nada más que no existe el color café ni el color chocolate en las cartas Munsell de colores de suelo. Existe el color pardo y hay pardo oscuro y hay pardo claro y así pues, pero es color chocolate. Eso es fertilidad. No es negro como las arenas de Angawan. Esos son muchos minerales los que contenemos. El color de un suelo fértil es color chocolate, ¿va? Es otro indicador. Y pues, ¿qué hacemos cuando no podemos cambiar la textura del suelo? Si tenemos un suelo arenoso, sí podemos agregarlo como pastelito de chocolate. Sí, podemos. Con más materia orgánica, actividad biológica, más raíces arbences y se hacen esos esponjaditos. El, el arcilloso está más difícil, pero ¿cómo le están haciendo donde tienen arcillosos? Aplican con suelo de otros lados, suelo diferente de esos arcillosos, le ponen lomos, como si fueran unos surcotes bien altos. Y ahí ponen los árboles para evitar que se enfermen las raíces. Es decir, crecen en alto y no hay encharcamiento en ellos y ya el árbol empieza a trabajar un poquito más profundo para poder anclar. Pero esos lomos no los necesita cualquiera. ¿Tiene suelo arenoso, que son la mayoría de nosotros en la meseta? ¿O tiene suelo franco? Franco arenoso. No necesitas esos lomos. Esos los necesitan donde tienes los arcillosos. Bien, entonces ahí se brincaron el perfil de suelo y pusieron otro suelo arriba y ahí están cultivando en esos lomos. En Jalisco, por ejemplo, los he visto, Sí, ¿sí? y Entonces, eso podemos hacer para remediar donde ya detectamos un problema. muy bien, doctora. De verdad estoy como la doctora Mari, piensa y piensa en todos los conceptos en todos los aspectos que menciona, que a veces no los revisamos a profundidad, ¿no? Y que son algunos tan simples, pero sumamente importantes. A mí me gustaría mucho que para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, productores, técnicos, todo el público en general, doctora, a manera de conclusiones, nos platicara un poquito sobre qué recomendaciones generales son las que usted daría
sí nos haría para mantener, darle un mantenimiento al suelo para que sea de alto rendimiento? Sí, bueno, pues todo desarrollo diferente de tu huerta y que estás manejando igual requiere un perfil de suelo por tipo de desarrollo. Son 3, unos bien, otros medios, otros bajos, pues haz 3 calícatas o 3 perfiles para que conozcas tu suelo. Estos, estos perfiles de suelo te darán la luz de qué necesitan esos que no están desarrollando bien. Otro es hacer análisis de fertilidad para evitar salinizar suelos y solo aplicar lo que el cultivo necesite. Hacer la enmienda de suelo, el encalado, lo que requiera por análisis. Recuerda que el tuyo es un negocio de producir aguacate. El negocio tiene que dar para ese análisis anualmente para que ajustes como si llevaras el volante de un vehículo y dices por aquí y me voy por el mejor rendimiento, pero midiendo la fertilidad y lo que requiera. Lo que te sale en el análisis es lo que ya tiene el suelo. Nada más dale lo que necesita para llegar a los óptimos y incrementa el uso de microorganismos. Te van a estabilizar tu suelo y te van a facilitar drenaje y aireación. Y si ves que, como te decía, el suelo se está perdiendo por algún motivo, de manera laminar, que veas el salir de esas corrientes de agua, ya sea en cárcavas o ya sea en pequeños escurrimientos, pero del color de tu suelo, haz obras de conservación del suelo y no dejes el suelo desnudo. Deja siempre protegido el suelo. Utiliza cultivos de cobertura. Ay, es que el pasto no sale. ¿Sabes por qué no sale? Porque tienes entrecruzada la huerta. Si no entra el sol, no va a salir arbences abajo y se te va a compactar y se te va a enfermar la huerta. Entonces, necesitamos tener cultivos de cobertura y si son leguminosas, mejor. Ponle lentejas, frijol, habas, garbanzos, no sé, algo que vaya a crecer ahí e incorpóralo. Te vas a ahorrar fertilizante. Aplica únicamente lo que haya salido del análisis, no excedas sales y pues evita el paso de tractores pesadísimos. Limita el número de veces que pasas y repasas, ¿sale? Hagan lo necesario por primero desarrollar un pastelito de chocolate arriba, que se llama una estructura migajosa, por parecerse a esos pasteles. ¿Y por qué de chocolate? Porque es el color de la fertilidad. ¿Vale? Si nos falta colorcito todavía, más materia orgánica, pero no es toda de un jalón. Es un acto continuo, cada año estar aplicando un poco. Me funciona mejor que grandes toneladas, porque grandes, ejemplo, por hectárea, 5 tortón de materia orgánica, porque hay billetes. No puedes, vas a traer mucha actividad microbiana que no te va a dejar desarrollar bien el cultivo. Entonces, ejemplo, 2, 3 camiones, si te falta materia orgánica, 1, si solo es mantenimiento de materia orgánica. Y no se olviden de sus microorganismos y del porte de sus árboles. Bien, pues finalmente los estudios de suelo en forma de perfiles me dan solución a grandes problemas que tienen años sin resolverse. Entonces es conveniente hacerlos. Se pueden hacer con palas o con retroexcavadoras, los que quieran hacer muchos y analizar por todos lados su huerta. Y recuerden quién está enfrente del perfil, el árbol, porque le quiero preguntar, ¿cómo estás de tu raíz? Y entonces me explica si se está encontrando barreras para su desarrollo. Bien, pues eso por mi parte sería todo. No sé si haya más preguntas. Bueno, sin duda hay muchísimas, muchísimas preguntas. Fue un gusto haberla escuchado, haber compartido este podcast con usted y bueno, con Julie. Gracias, doctora. Sí, amigas, compañeras las dos. Y bueno, pues para todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, esta fue una edición más del podcast Aguacate. Gracias, doctora Andrea. Gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias.